El título del mensaje de hoy es El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es como un diamante con diferentes facetas. Cada cara del diamante es una de las características del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una totalidad. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando le damos lugar a su obrar, el Espíritu produce su fruto en nosotros. Pablo, en Gálatas 5:22 al 23, Gálatas 5:22 al 23 dijo: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Del mismo modo que una fruta no es solo su cáscara o una de sus partes, el fruto del Espíritu no es solo una de sus características por separado. Cuando el Espíritu obra en forma completa. Cuando Él produce su fruto, lo hace en forma completa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios puede mejorar nuestro carácter a través del fruto del Espíritu si lo dejamos obrar sobre nuestras vidas. El desafío es reconocer nuestras limitaciones y ponernos en las manos de Dios. En la Biblia hay una distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El desafío es permitir que el poder de Dios se perfeccione en nosotros para superar nuestras debilidades. Sin embargo, el proceso del crecimiento, del desarrollo y la madurez en la vida cristiana no es mágico. Requiere de la intervención de nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obra sobre nuestro carácter, produciendo su fruto, lo cual nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Tanto Santiago como Pablo en la Biblia se refirieron al resultado del obrar del Espíritu sobre aquellos que aman a Dios y han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Ambos se refirieron al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia y a las otras características del fruto del Espíritu que Dios hace posible cuando estamos en comunión con Él, en compañerismo íntimo, cada día con Él. Santiago puso especial atención sobre los recursos espirituales otorgados por Dios para el servicio espiritual. El fruto del Espíritu, en primer lugar, se pone en evidencia. A partir de la experiencia de la fe en Cristo, comienzan a hacerse evidentes los recursos espirituales. El fruto del Espíritu mejora la expresión de nuestras emociones, perfecciona la calidad de nuestros pensamientos y la disposición del ánimo. A partir del obrar del Espíritu, el carácter cristiano es moldeado a imagen y semejanza de Dios. Santiago, a lo largo de su carta, se refirió en forma indirecta al fruto del Espíritu. Santiago mencionó las siguientes virtudes del carácter cristiano. En Santiago 1:2 se refirió al gozo. En Santiago 1:3 desafió a dar lugar a la paciencia. En Santiago 1:5 planteó la importancia de la fe, de orar con fe a Dios. Asimismo, en Santiago 1:21 se refirió a la humildad. En Santiago 2:8 enfatizó el amor. Y en Santiago 3:18 animó a dar lugar a la paz que procede de Dios. Dar lugar al obrar del Espíritu en nuestras vidas
pone en evidencia una conducta agradable a Dios. La carta de Santiago se debe analizar como los dibujos de figura-fondo. Según donde se pone la mirada en estos dibujos, se ve en primera intención una cosa o la otra. Por un lado, en Santiago es posible observar la valorización de la conducta agradable a Dios. Y por otro lado, se destaca la importancia de la fe que respalda nuestra conducta. El fruto del Espíritu se encuentra entretejido a lo largo de la carta de Santiago. El dar lugar al obrar de Dios sobre nuestras vidas, de acuerdo a Santiago 1, 2 al 3, hace posible soportar las pruebas con gozo. Del mismo modo, de acuerdo a Santiago 1:4, la confianza puesta en Dios ayuda a enfrentar las pruebas con integridad. La fe en Dios, de acuerdo a Santiago 1:6, ayuda a superar la duda, que es lo contrario de la fe. En Santiago 5:15 se continúa animando a orar con fe. Como podemos ver, están las características del fruto del Espíritu entretejido en los distintos textos de Santiago. Y en Santiago 3:17 dijimos claramente que la sabiduría que proviene de lo alto hace posible ser pacíficos, amables, benignos y llenos de misericordia. Además, en Santiago 5:8 se nos anima a ser pacientes hasta la venida del Señor. El fruto del Espíritu es esencial para que la iglesia funcione en forma armónica, sana, activa, fuerte y unida. La forma en que se evidencia el fruto del Espíritu es a través de las obras, a través de nuestro andar cotidiano, a través de una conducta transformada. Por eso Santiago enfatizó tanto el obrar. Él animó a conducirse en forma agradable a Dios. Su pensamiento, el pensamiento de Santiago, fue práctico. Recuerda el concepto de la sabiduría hebrea. Lo que se conoce se experimenta. Si conocemos a Dios en términos hebreos, bíblicos, conocer a Dios implica experimentarlo en nuestras vidas. La fe auténtica es una experiencia única e intransferible que da lugar a una conducta agradable a Dios. En este sentido, en Santiago 3:13, levantó la siguiente pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Posiblemente el orgullo espiritual llevó a muchos a pensar, en el contexto de la iglesia, que eran sabios y entendidos por su forma religiosa de ser. En Santiago 3:14 al 15, advirtió sobre los celos y la ambición. En Santiago 3:14 al 15 expresó: pero si tienen celos amargos y contiendas en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda clase de obras perversas. Santiago dio a entender que entre ellos solo algunos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo algunos daban muestra clara de un carácter transformado por el Espíritu Santo. En la epístola de Santiago, en la carta de Santiago, hay un pensamiento permanente donde Santiago ayuda
a comprender la importancia del compromiso con Dios. Este llamado al compromiso con Dios está basado en la obediencia a la voluntad de Dios, a las enseñanzas dadas por Dios. Santiago se dirigió a sus oyentes con la autoridad de su testimonio de vida. Santiago se dirigió a ellos como siervo de Dios, y como siervo de Dios animó a poner en práctica las enseñanzas dadas por nuestro Padre Celestial. Santiago, con relación a esto, animó a ejercitar la fe a través de actitudes dignas de un hijo, de una hija de Dios. Afirmó que el fruto se corresponde con la esencia del árbol. En Santiago 3:12 dijo: ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? La demanda de coherencia es constante. Sus palabras traen el recuerdo de la oportunidad en que Jesús se refirió al fruto, que es producto de lo que hay en el corazón. Jesús en Lucas 6, versículos 43 al 45, Lucas 6, 43 al 45 expresó: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una conducta coherente con la fe da autoridad al testimonio cristiano. Por otro lado, el fruto del Espíritu, en segundo lugar, es distinto y distintivo. Un cristiano maduro, una cristiana madura, se caracteriza por su conducta, que es distinta y distintiva de otras personas que tienen otras prácticas. Sus actitudes son sanas y sanadoras y se relacionan entre sí. El gozo, la paz, la paciencia, la fe y las otras características del obrar del Espíritu se relacionan entre sí y se hacen evidentes en la vida de un cristiano maduro, de una cristiana madura. En Santiago es posible observar cómo están relacionadas las distintas características del fruto del Espíritu. En Santiago 1:2 al 4, Santiago 1:2 al 4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Esta misma relación entre las características del fruto del Espíritu es posible observarlas también en lo expresado por el apóstol Pedro. En 2 Pedro 1:5 al 7, 2 Pedro 1:5 al 7 leemos: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Cuando una de las características del fruto se hace evidente, si es el Espíritu obrando, se va a descubrir a las otras características en la vida del cristiano, de la cristiana, que son maduros en su fe. El fruto del Espíritu se caracteriza por su unidad. Cada característica del fruto del Espíritu depende de la otra. Dios usa las situaciones cotidianas para moldear el carácter de sus hijos e hijas y nos usa para transformar la realidad
que nos rodea. Comienza por transformar el carácter, nuestro carácter. Él transforma el carácter de sus seguidores, de sus seguidoras, en medio de las experiencias adversas, en medio de las situaciones de prueba. De acuerdo a lo que dice en Santiago 1:2, Dios hace posible hallar gozo en medio de las pruebas. Y en Santiago 1:3 dice que la prueba de la fe da por resultado la paciencia. La conducta moldeada por el Espíritu Santo busca cada vez más la plenitud en Él. Porque somos plenos en la relación íntima con Dios. La palabra de Dios, sus enseñanzas que encontramos en la Biblia, es la herramienta que el Espíritu utiliza para forjar la conducta agradable a Dios. La conducta agradable a Dios es dócil a aquellos cambios que promueve el Espíritu Santo a través de las enseñanzas bíblicas. La palabra de Dios es poderosa para transformar una vida. En este sentido, en Santiago 1:18 dice que el nuevo nacimiento es por medio de la acción de la palabra de Dios. Por lo cual, de acuerdo a Santiago 1:21, es necesario desechar todo aquello que impida el obrar del Espíritu en nosotros. La mansedumbre, actuando en el carácter cristiano, facilita que la palabra crezca, la palabra implantada crezca y dé fruto en aquellos que amamos a Dios. La presencia del Espíritu Santo promueve la existencia de una conducta transformada. Cuando alguien se deja guiar por el Espíritu de Dios, inspira a otros a la fe, a la obediencia. Cuando nos dejamos guiar y se hace evidente su presencia en nosotros, inspiramos a aquellos que nos rodean, lo reconozcan o no en forma inmediata. El Espíritu Santo genera aquellas actitudes que son propicias para dar lugar al arrepentimiento, un cambio de actitud y al desarrollo de una conducta recta. Además, el fruto del Espíritu, en tercer lugar, da lugar a una mayor madurez. El resultado evidente del ejercicio del fruto del Espíritu es una mayor madurez en la vida cristiana. Santiago pareciera estar denunciando la falta de madurez y de integridad en la vida cristiana de muchos, aquellos que vivían en su época. Tomemos en cuenta que las advertencias que encontramos en la Biblia son productos de la realidad del tiempo en que fue escrita. Lo extraordinario es que esta sabiduría nos alcanza en el día de hoy y muchas de estas enseñanzas son vigentes porque siguen pasando las mismas cosas. En Santiago 1:3, Santiago interpretó que la fe era probada en las situaciones de aflicción, por lo que afirmó que como resultado de la fe hallarían paciencia. Cuando dejo al Espíritu obrar y mi experiencia de fe genuina, profunda en Él, entre otras cosas que se va a hacer evidente en mi vida, es la paciencia. Su consejo fue directo. Santiago no dio vueltas. Y podríamos decir que nos damos cuenta cuándo es el Espíritu y cuándo somos nosotros, simplemente por esto. Cuando la paciencia, por ejemplo, es producto de nuestro esfuerzo, ¿qué pasa? Se acaba. Se termina. Pero cuando la paciencia es fruto del Espíritu, perdura. ¿Por qué? Porque hay fe, hay amor, hay gozo, hay benignidad, hay bondad, hay dominio propio que produce el Espíritu en nosotros.
En Santiago 1:4, por otro lado, concluye que el ejercicio de cada una de las actitudes mencionadas lleva a ser perfectos y cabales. En otra traducción dice completos. Ambas características son complementarias y remiten a lo que es una conducta madura. Y el ser perfecto en este contexto no es algo acabado. La palabra griega es teleios y alude al fin para el cual fuimos creados. La idea es clara en Pablo cuando dice prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Esa es la idea de ser perfectos de acuerdo a la Escritura. Proseguir hacia la meta, hacia el fin para el cual fuimos creados, que es agradar a Dios y ser beneficiados por ese obrar en nuestras vidas. En este contexto, ser perfectos hace referencia a alguien que está en proceso de alcanzar aquello para lo cual fue creado. Ser completos implica, además, entereza, integridad. Esta actitud da lugar al perfeccionamiento de la conducta humana y al desarrollo de una vida íntegra. La persona íntegra es una persona completa, es una persona coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Santiago apuntó a favorecer la madurez de sus oyentes. El Espíritu Santo, a partir de la fe en Cristo Jesús, es quien asiste y orienta a los hijos de Dios en su santificación. Nosotros, a partir de nuestra conversión, de nuestra entrega a Cristo, de ese cambio profundo, entramos en un proceso que dura toda la vida, que es la santificación, donde Dios va perfeccionando nuestras vidas. Para vivir en santidad es necesario interpretar el carácter de apartados, de apartadas para Dios, desechando todo aquello que vaya en contra de sus enseñanzas. Asimismo, lleva una vida santa aquel que consagra su vida al servicio a Dios. Hay muchas formas en que podemos servir a Dios. En el contexto inmediato de las propias casas, en el contexto de la iglesia, hay diferentes formas que podemos servir a Dios. La gran responsabilidad es cumplir la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Dios nos guíe en este propósito. La consagración a Dios no depende de las circunstancias, sino de una fe genuina en Él. En 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. La voluntad de Dios es que sean santos. Por otro lado, Santiago, al expresar sus exhortaciones, sus palabras de ánimo, nos alienta al perfeccionamiento de la vida cristiana. Su propósito fue alentar a superarse en la experiencia de la fe. Animó a los cristianos a comportarse cada vez más en forma coherente con la fe que se dice profesar, con la fe que se dice tener. Asimismo, relacionó el ser perfectos o maduros con la capacidad de refrenar la lengua, lo cual predispone a hacer la voluntad de Dios. Santiago en Santiago 3:2 dijo: si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Del mismo modo, en Santiago 2:22 relacionó la madurez en la fe con las obras que la evidencian. En Santiago 2:22 expresó: ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. En Santiago 3:14 al 16 denunció la hipocresía, los celos, las mentiras, las peleas, el orgullo y las obras perversas. Denunció los pleitos, las pasiones, la codicia, la tendencia a destruirse unos a otros. Denunció la infidelidad a Dios.
Él en Santiago 1:21 habló de desechar lo inmundo y malicioso. Por otro lado, en Santiago 1:27 planteó que la religión pura y sin mancha tiene que ver con una experiencia de fe auténtica, guardándose sin mancha del mundo. Santiago animó a los cristianos de su época y de todos los tiempos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago denunció la falta de un fruto digno de arrepentimiento, la falta de una conducta que refleje cambios genuinos de conducta. El desafío es permitir que Dios limpie nuestras vidas. Las plantas, para poder crecer y desarrollarse, necesitan una poda periódica. Nosotros como cristianos necesitamos dar lugar a que Dios pode nuestras vidas, las limpie de aquellas cosas que a Él no le agradan. Jesús en Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y en Santiago y en Juan 15:1-2, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis pámpanos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Dios nos guíe, nos ayude, nos fortalezca para poder dar fruto y fruto en abundancia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que produce su fruto en nosotros, transformando nuestro carácter. Padre, tú quieres usarnos como testimonios vivos y eficaces a aquellos que nos rodean. Padre, límpianos de aquellas cosas que impiden que tu Espíritu obre con poder en nuestras vidas. Nos humillamos ante tu presencia y clamamos a ti. Deseamos fervientemente que tú produzcas tu fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gracias, Señor, porque a partir de la comunión íntima contigo podemos experimentarlo. Guíanos para testimonio a aquellos que nos rodean, para que otros también se animen y te den lugar al señorío de Cristo sobre sus vidas, para que también puedan dar fruto, también en abundancia. En Cristo Jesús oramos. Amén.